Hola, los seres humanos consideramos la conciencia como una cualidad exclusivamente nuestra, o por lo menos exclusiva de los seres vivos. Pero el auge de la inteligencia artificial que hemos visto recientemente está empezando a cuestionar esta suposición, está empezando a cuestionar, a poner en duda esta creencia. En este caso, no voy a comentar un video en particular acerca del tema de si la inteligencia artificial es capaz de ser consciente, porque han salido muchísimos, hay toda clase de videos al respecto. Algunos son muy buenos, como por ejemplo estos que tengo aquí al final, especialmente el de Enzo Tagliasucci, una conferencia muy buena acerca de la posibilidad de la conciencia de la inteligencia artificial, pero otros lo que buscan más bien es crear controversia, llamar la atención, atraer con alarmismo, y entonces quizá no sean tan buenos como para examinarlos o para utilizarlos para una discusión auténticamente académica. En este caso, entonces, no voy a comentar un video en particular, sino que voy a comentar más bien la idea general, la idea de si es posible que una persona artificial se pueda reconocer auténticamente como una persona. Y para ello, obviamente, tendría que tener las cualidades que pensamos que tiene una persona o un ser humano. Y pues voy a seguir una línea de argumentación en la que voy a decir que las máquinas se construyen, se diseñan, se fabrican con un propósito particular. Y ese propósito es ineludible para ellas. No pueden escapar a ese propósito. En cambio, los seres humanos, al contrario, tenemos múltiples propósitos. Perseguimos a veces muchos propósitos, más de uno, a veces uno solo con mucha intensidad, a veces ninguno, o descansamos de tener un propósito o lo estamos buscando. Y entonces, de alguna manera, estamos libres de un propósito particular. No estamos constreñidos, podríamos decir, no estamos confinados a un único propósito. En cambio, las máquinas, incluyendo la inteligencia artificial, tienen un propósito y ese propósito es ineludible para ellas. Y esto es una diferencia tan fundamental que nos debe permitir en algún momento reconocer la diferencia entre una persona real, una persona natural y una persona artificial. Voy a organizar el video de la siguiente forma. Voy a hablar primero acerca de la conciencia, es el texto que tienen ustedes ya en pantalla. Luego sobre el criterio, lo que voy a llamar el criterio de la duda y cómo nosotros los seres humanos reconocemos a otros seres humanos. Luego de esas pruebas que se han planteado, especialmente el test de Turing, para tratar de salir de esa duda. Y luego voy a hablar mucho más acerca del propósito ineludible que tienen las máquinas, cómo se podría teóricamente eliminar ese propósito y si eso es posible. Voy a discutir un poco sobre si es posible y voy a dar un resumen al final y también voy a presentar mis conclusiones. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte, que es esto que nos caracteriza como personas, que nos hace de alguna manera personas, que es la conciencia, la mente y nuestra condición de seres humanos. Muy bien, la conciencia, a mí me gusta verla de la siguiente forma. Es un término, un concepto un poquito complejo y difícil de definir, pero a mí me gusta plantearlo de esta manera. Es el conocimiento presente y pasado, la memoria y la imaginación de la cual nosotros somos capaces, todo eso que hay en nuestra mente, nuestra memoria, imaginación, las cosas que creamos con nuestra imaginación, lo que nos imaginamos, los recuerdos del pasado. Pero también el conocimiento presente, incluyendo el conocimiento que es puramente conceptual, teórico, abstracto, que no se refiere a una cosa concreta, quiero decir. También los planes, las ideas, diseños que tenemos previstos como para el futuro. Pero eso no es toda la conciencia, es solamente una parte. Viene una parte también igualmente importante. Y esa parte igualmente importante es el conocimiento de que quien está conociendo todas esas cosas es la misma persona que conoce. Es decir, ese conocimiento de que nosotros que conocemos ese pasado, ese presente nuestro, que tenemos una memoria, una imaginación, que hacemos planes, ideas y diseños, mediante este conocimiento especial conocemos que nosotros somos los que tenemos ese conocimiento, los dueños de ese conocimiento, los poseedores de ese conocimiento, quienes están guardando ese conocimiento o quienes son
podríamos decir, el recipiente de ese conocimiento. Esa vuelta hacia uno mismo es algo fantástico, maravilloso, que ninguna máquina puede hacer, en principio, ¿verdad? Es decir, darse cuenta que ese conocimiento que está almacenando es un conocimiento de la misma persona que está guardando ese conocimiento. Es una reflexión acerca de sí mismo. El reconocer que ese conocimiento, el reconocerse a sí mismo en ese conocimiento. Es decir, yo soy el sujeto de ese conocimiento y además soy el que conoce ese conocimiento y además el que posee ese conocimiento. Esto algunos filósofos a lo largo de la historia lo han llamado como una reflexividad, como una vuelta de la mente hacia la misma mente, como podríamos decir, un retorno de la mente hacia la misma mente. Y por eso se le llama como una reflexividad. Pero también podemos llamarle una introspección, un conocimiento que hace por ver hacia adentro, por esa capacidad que tenemos de decir, bueno, yo soy el que está conociendo todas estas cosas, yo soy el que tiene estos recuerdos, yo soy el que se está imaginando esto, yo soy el que tiene estos planes. Entonces, recapacitar acerca de cómo me veo yo teniendo esos recuerdos, teniendo esos conocimientos, haciendo esos planes. Y esta experiencia de conocerse como conocedor, de conocerse como poseedor de conocimiento, de conocerse como el sujeto de ese conocimiento, es íntima. Es decir, es algo que no podemos de alguna manera compartir con nadie más. Pertenece a lo más profundo de nuestra intimidad. Es tan íntima que por mucho que querramos describírsela a otra persona, pues no podemos. No podemos decirle, bueno, podemos decirle yo me siento así, me pienso de esta forma, tengo este sueño, tengo este recuerdo particular de mi niñez. Podemos describir todo esto, pero por mucho que lo intentemos hacer, nunca vamos a lograr que la otra persona a quien se lo estamos describiendo se sienta y tenga exactamente la misma experiencia que nosotros. Por eso yo digo que esta conciencia pues tiene esas tres características, ¿verdad? Es reflexiva porque vuelve sobre sí mismo, requiere introspección porque requiere ver hacia adentro y es también íntima y únicamente o exclusivamente de nuestra propia experiencia. Y ahí vale la pena hacer una distinción también, ¿verdad? La mente es la que, digamos, se da cuenta de esta conciencia. La mente es la que posee esta conciencia. Y es distinta a lo que podríamos llamar la pura inteligencia. La pura inteligencia es nada más, o podríamos decir, bueno, que es mucho, pero es nada más que el entender, el intelligere, pues darnos cuenta de lo que hay afuera en el mundo, el entender también un problema para poder resolverlo. Eso es la inteligencia. Pero la conciencia va más allá, incluye los recuerdos, incluye los planes, las experiencias, las memorias, la imaginación también. Y bueno, juntas la inteligencia y la conciencia van formando lo que podemos llamar mente, pero que también requiere el dar significado, el entender los diferentes significados que hay en el mundo y que damos, por ejemplo, a las palabras, pero también a los hechos que ocurren en el mundo, les damos un cierto significado, los interpretamos, los valoramos de alguna manera, decimos este me gustó, este no me gustó, este lo quiero repetir, este me gustaría nunca repetirlo ya nada más. Damos racionalidad a ese mundo externo a nuestra mente. Todo eso lo logramos hacer precisamente con la mente. Y eso que logramos hacer en diferentes niveles de abstracción, porque, por ejemplo, cuando damos significado a algo, vemos sus colores, vemos sus formas, pero no vemos solamente colores y formas, vemos lo que eso es y cuál es la historia que tiene. Son como diferentes niveles de abstracción. Hacia dónde va, cuál es el futuro de esa cosa, de ese objeto que estamos viendo con colores y formas. Y entonces es diferente al cerebro porque el cerebro de alguna manera tiene que ver con lo más inmediato, podríamos decir, ¿verdad? Y obviamente el cerebro es una herramienta importantísima para la mente, una herramienta importantísima para poder ejercitar la inteligencia, de forma que si se daña, nuestra inteligencia se ve mermada y nuestra mente también, digamos, sufre un poco, pero no con ello podemos decir que mente sea igual a cerebro.
tienen que ser completamente diferentes. El cerebro, por muy complejo que sea, es nada más el instrumento de la mente. Es el instrumento de la mente. De la misma forma que las piernas son el instrumento para caminar, o son el instrumento para nuestro movimiento. Pero no podemos decir que nuestro movimiento sea las piernas. Eso sería una confusión terrible. Las piernas son el órgano que nos permiten el movimiento, pero aún si perdiéramos ese órgano, todavía podríamos nosotros movernos de alguna manera. Y de alguna manera también, si perdemos partes del cerebro, vamos perdiendo capacidades intelectuales, pero podemos compensarlas de alguna forma. Ok, entonces voy a dar la definición, voy a utilizar la definición tradicional de persona, la voy a presentar, por lo menos no sé si la voy a utilizar a lo largo de este video, pero es la de sustancia individual de naturaleza racional. Y es que, por una parte, la persona tiene que ser un individuo, es decir, no pueden ser varios individuos, tiene que ser uno solo, precisamente por ese tema de intimidad, de ese tema de conciencia íntima que hablaba hace un momento, y además de naturaleza racional, porque precisamente esa conjunción de mente, inteligencia y cerebro permiten la racionalidad, utilizando el cerebro como instrumento. Entonces, el que exista una persona requiere mente y conciencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona artificial, necesariamente va a requerir también esas dos condiciones, mente y conciencia, para poder ser reconocida como una persona al mismo nivel que una persona natural. Ahora bien, aquí estoy hablando de algo que va a ser importantísimo a lo largo de este video, y es el cómo reconocemos a las personas. Y bueno, para empezar, reconocemos a las personas como alguien, como un otro yo, como alguien que es como yo, como alguien que yo reconozco que podría ser yo, incluso. Esto se le ha llamado, pues con la palabra latina, alter, que quiere decir el otro, la alteridad o el altruismo, ¿verdad? Son términos que vienen de esta palabra y que se refieren precisamente al hecho de que reconocemos al otro como un igual a nosotros. Ahora bien, cuando reconocemos a ese otro como un igual, estamos completamente seguros de que también es consciente de la misma forma en que uno es consciente, pues ya en un momento vamos a ver si eso es posible. Muy bien, eso cubriría la primera parte. Esta primera parte en la que he hablado de la conciencia, de la mente y de qué es ser una persona, cómo la reconocemos en otros, pero tengo que ahondar un poco más acerca de eso. Y también he planteado ya una primera aproximación a si es posible entonces una persona artificial, que tendría que tener una mente y una conciencia construidas artificialmente. Muy bien, vamos al segundo punto, que es lo que voy a llamar el criterio de la duda. El criterio de la duda. Y vean ustedes, porque decía hace un momento que cuando reconocemos a otra persona como un otro, como un alter, como un otro yo, de alguna manera reconocemos que esa persona tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene mente, tiene valores, igual que yo, pero por la intimidad que tiene la conciencia, la inteligencia, los recuerdos, la mente, los planes, etc., no puedo saber si esa persona tiene exactamente lo mismo que yo tengo. No digamos en contenido, en capacidades. Si esa persona es capaz de ser consciente como yo lo soy, o si es capaz de ser inteligente como yo lo soy, o si es capaz de tener una memoria como yo la tengo. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, como es imposible verificar que la otra persona de verdad tenga esas cualidades de la misma forma que las tengo yo, nos conformamos con no verificarlo. Más bien lo que hacemos es ver si de verdad dudamos de que los tenga. Porque démonos cuenta de una cosa, podemos estar seguros de que, por ejemplo, una piedra, una mesa, una silla, un automóvil no tienen conciencia. Estamos completamente seguros. Ahí no hay duda. Pero si hay duda, es porque es una persona. Y si hay duda y si no puedo salir de esa duda, entonces es porque es una persona. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los animales, que a veces los animales
podríamos decir que se comunican, tienen interacción con nosotros de una forma tan viva, tan evidente, que podríamos llegar nosotros a dudar de que ellos tengan también una conciencia como la nuestra. Pero interacciones repetidas, intentos de comunicación más profundos, nos van haciendo reconocer que los animales no tienen una conciencia del mismo estilo que la nuestra. Por ejemplo, no tienen conceptos profundos, no hacen un esquema de la realidad como el que nosotros hacemos, que reconoce diferentes niveles, no solamente el momento presente, sino que también la historia que pueda tener el mundo, el futuro al cual se dirige, los componentes que forman un sistema. Por ejemplo, es algo que los animales vemos que no reconocen, y entonces salimos de la duda. Es decir, ya no dudamos de si tienen conciencia. Y en el momento en que ya no dudamos, decimos, eso no es una persona. Eso no es una persona. Es decir, a lo que voy, y voy a ver si me logro explicar claramente, es que con todas las demás personas, lo que persiste es que dudamos. No podemos salir de la duda de que esa persona tenga una experiencia consciente como la que nosotros tenemos. Es imposible verificarlo, pero también es imposible salir de la duda. En cambio, con animales, cosas, plantas, objetos inanimados en general, es muy fácil salir de la duda. En cuanto salimos de la duda, reconocemos que eso no es una persona. Pero si la duda se mantiene, si la duda persiste, si no podemos salir de ella, entonces le concedemos el beneficio de la duda a esa persona, a ese otro con el cual no podemos salir de la duda, y la reconocemos como persona. O sea, mi punto es que para que reconozcamos a alguien más como una persona, tiene que haber duda. Tengo que estar yo, digamos, incierto de que esa persona tiene una experiencia consciente como la mía. Sin ya salir de la duda, entonces ya no la reconozco como persona, ¿verdad? De hecho, esto a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha sido un punto, podríamos decir, un punto penoso en algunos momentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ciertos grupos humanos, cuando se encontraron con otros que vieron que eran menos civilizados, más atrasados, que quizá un poco más salvajes, intentaron eliminar la duda y decir, bueno, estos no tienen conciencia, no piensan con nosotros, no como nosotros, no tienen inteligencia, no tienen los mismos valores, no saben reconocer el mundo como lo reconocemos nosotros. Por lo tanto, no son personas, y por lo tanto podemos hacernos dueños de ellos, volverlos nuestros esclavos, y podemos utilizarlos de la forma en que queramos. Es algo muy penoso que sucedió en la historia de la humanidad, precisamente porque estas personas creyeron que habían salido de la duda con relación a ellos, pero después, más adelante, la humanidad reconoció que no, que la duda estaba ahí presente todavía, claro, sin verlo de esa forma, porque esto que estoy planteando ahorita quizás sea un planteamiento novedoso, pues en el sentido de decir, ¿cómo reconozco yo a otra persona? Reconozco porque dudo de que tenga una conciencia como la mía, pero no puedo salir de la duda. Si pudiera salir de la duda, simplemente dejaría de conocer a esa persona como persona. Muy bien, entonces, quiere decir que esta duda que tenemos en cuanto se plantea, por ejemplo, en cuanto empezamos a conversar con un animal, con una computadora, con un programa informático, esta duda que se plantea tiene solamente una posibilidad, solamente un sentido en el que se puede resolver. Solamente se puede resolver diciendo, no tiene conciencia, o la duda se mantiene. O sea, si se resuelve en el sentido de que ya salí de la duda porque ya me convencí de que no tiene conciencia, pues simplemente reconozco que no es una persona. Pero si no puedo salir de la duda, entonces le concedo el beneficio de la duda y la reconozco como persona. O sea, lo que podríamos decir es que esta duda de la que estoy hablando, que es el criterio para reconocer a otra persona, es una duda de la que solo se puede argumentar en un sentido, diciendo este ser no tiene conciencia como yo, y por lo tanto no lo debo reconocer como persona. Solamente en ese sentido se puede argumentar. No se puede argumentar en el otro sentido, de decir, este tiene una conciencia como la mía, porque es imposible llegar a esa intimidad de la otra persona. Es una prueba más bien por descarte, no por confirmación. Hay una excelente escena de la película Transcendence, en la cual llega pues un científico
y habla con una máquina que se supone que ha cobrado conciencia y le dice, ¿puedes demostrar que eres consciente? Y la máquina le responde, interesante pregunta, doctor, ¿puede demostrarlo usted? Como diciendo, bueno, es cierto, podemos poner a prueba a la otra persona, pero como no podemos decir que hay una prueba que esta otra persona nos ofrezca que sea aceptable como demostración, ese no debería ser el camino. De hecho, nosotros mismos tampoco le podemos ofrecer una prueba a la otra persona, una prueba que confirme nuestra conciencia. Por lo tanto, lo que queda nada más es que no está probado. Queda la duda. Y como queda la duda, reconozco a la persona. Si ya hubiera salido de la duda, simplemente diría que no es persona. Muy bien, espero haberlo explicado pues algo claro o haber por lo menos puesto el punto. Muy bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es, ¿cuál es la prueba que en algún momento se planteó para pretender que íbamos a salir de la duda? Bueno, pues la creó Alan Turing en el año de 1950. Alan Turing es uno de los científicos más importantes en el tema de inteligencia artificial, uno de los padres de la inteligencia artificial con su máquina de Turing y luego con el juego de la imitación, que es esta idea de Alan Turing para intentar reconocer a una persona que fuera consciente e inteligente. Vamos a ver, empecemos diciendo lo obvio, que mucha gente que ha estudiado los papers de Alan Turing pues lo han confirmado, también para no decir que es algo que estoy diciendo yo nada más yo, es que Alan Turing evita tener que dar una definición de mente o de inteligencia. Más bien lo que él busca con el juego de la imitación, con esta prueba que se conoce como el test de Turing, es encontrar evidencia de vida mental inteligente. ¿En qué consiste el juego de la imitación? Consiste en que una computadora, una máquina, se está comunicando por vía de mensajes impresos para que no tengamos que ver a la máquina, no tengamos que ver ni oírla o verla, pues no sé, imprimiendo. Que no haya algo visual que delate a la máquina, podríamos decir, ¿verdad? Sino que solamente sea por documentos impresos. Está una persona que es el juez comunicándose con esta computadora, pero también se está comunicando con una persona real, y está ahí pasándole mensajes escritos. Y si la persona no puede reconocer quién es la computadora y quién es la persona real, entonces estamos ante un caso en el que los dos tienen esta cualidad de ser inteligentes y tener una mente, ¿verdad? Muy bien, esa era la idea general del juego de la imitación. Claro, hay versiones más sencillas en las cuales el juez solamente conversa con una computadora y si no puede decir si es una computadora, es una persona, pues entonces debemos reconocer que tiene inteligencia o que ha pasado la prueba de Turing. Y bueno, observemos de nuevo lo obvio en este planteamiento de Alan Turing, y es que no eliminamos la duda. Yo no sé si si una máquina o un programa informático que pase la prueba de Turing, eso no me confirma que esa persona tiene una experiencia consciente como la que tengo yo. No la confirma. Al contrario, más bien el objetivo del juego es que la duda se mantenga durante todo el juego. Si la duda se mantiene durante todo el juego, entonces la persona no es capaz de decir, esto es una máquina. Porque si hubiera salido de la duda, entonces diría, esto no es una persona, es una máquina, es una computadora, es un programa informático, etc. La máquina en el juego de Turing, esta es la otra cuestión más o menos obvia, no tiene por qué ser inteligente de verdad. No es que estemos verificando que de verdad sea inteligente. Lo único que necesitamos es que sea un simulador de inteligencia lo suficientemente bueno para decir que simula eficazmente la inteligencia. Eso es todo lo que necesitamos para que una máquina pase el test de Turing. Entonces, como ustedes ven, pues este test de Turing pues tiene sus limitaciones. Pero también nos ayuda a confirmar lo que yo ya había dicho antes. Y es que el criterio no es confirmar que la persona tiene inteligencia o que tiene conciencia, sino mantener la duda para que yo pueda decir que es una persona. Si esa persona es capaz de mantener la duda, en mí la duda de que tiene una experiencia consciente como la mía, entonces la reconozco como persona. Si salgo de la duda, diré no es una persona. En fin, así es que de nuevo recalco esta idea de que
con pruebas como la prueba de Turing, la idea es salir de la duda, pero solamente se puede salir en un sentido. En el sentido de decir, no, ya me di cuenta, esta es una máquina, esta última afirmación la delató, o este comportamiento la delató, y ya yo sé que esto es una máquina, no tiene conciencia, no debo reconocerlo como una persona. Bueno, muy bien, entonces esto es con lo que tenemos. Está, espero yo claro que la idea es que la duda se tiene que mantener, y aún una prueba como la prueba de Turing no nos ayuda a salir de la duda. Más bien lo que hace es mantener la duda para que podamos reconocerla como una inteligencia, como un ser inteligente. Bien, y ahora, entonces, ¿qué podríamos utilizar para reconocer a una máquina? Para intentar, digamos, poder distinguir a una máquina de un ser humano real. Y aquí es donde entra lo que voy a llamar el propósito ineludible. El propósito ineludible es que un simulador, y así le llamaría yo a una máquina que intenta presentarse como una persona, como un ser con una conciencia, con una mente, con una inteligencia, ese simulador puede simularnos perfectamente en todos los aspectos, en la forma en que conversamos, en las ideas que planteamos, en la creatividad que tenemos, en los sentimientos, puede también simular los sentimientos, etc. Pero hay algo en lo que no puede simular a los seres humanos, y eso es en el tema del propósito, en el propósito. Y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, nosotros los seres humanos, si nos planteamos la pregunta de cuál es nuestro propósito, vamos encontrando que tenemos múltiples propósitos. Es decir, en un momento dado estamos persiguiendo un propósito, quizá de estudios, quizá académico, de obtener un grado académico, quizá de un negocio, poner una empresa, hacer un emprendimiento, o quizá pues conquistar a una mujer en caso de los hombres, en fin, para formar una familia, casarnos, etcétera. Bueno, las personas vamos siguiendo múltiples propósitos y vamos cambiando esos propósitos a lo largo de nuestra vida, vamos reformulándolos, vamos desechando algunos, sustituyéndolos por otros. De hecho, en algún momento de nuestra vida podemos hasta reducir al mínimo el propósito que buscamos, hasta casi decir que no tenemos ningún propósito. O bien podemos irnos al otro extremo y obsesionarnos con un propósito. Es el caso de el capitán Ahab y Moby Dick, ¿verdad? Que estaba obsesionado con Moby Dick y quería a toda costa encontrarla. Bueno, o también podemos ver a una persona que es totalmente decidiosa, que no está buscando nada en la vida, que está de alguna manera buscando simplemente que llegue a algún propósito que podríamos decir la conquiste, y para poderlo perseguir. Bueno, pues es decir, los seres humanos no tenemos por qué tener un único propósito, vamos teniendo muchos, los vamos cambiando, en algún momento nos quedamos con el mínimo posible, en otro momento nos obsesionamos con uno, pero ese no es el caso de los simuladores. Los simuladores tienen un propósito final, un propósito que no pueden eludir. Ese propósito es el de simular a las personas. Ojo que estoy hablando estrictamente de los simuladores de personas, los que pretenden que nosotros los reconozcamos como una persona que tiene una conciencia y que son capaces de pasar el test de Turing. Entonces ese simulador tiene ese propósito y no puede escapar de ese propósito, no puede abandonarlo. Nosotros los seres humanos podemos decir, bueno, me propongo ahorita sacar mi licenciatura en XY programa, bueno, pues pero más adelante lo puedo abandonar si quiero, tengo esa libertad, pero el simulador no. El simulador tiene que mantenerse, como quien dice, en el juego, en el carácter, en el personaje de intentar simular al ser humano. Es un propósito que le resulta ineludible. Y como le resulta ineludible, pues esa podríamos decir que es la diferencia fundamental entre los seres humanos y cualquier cosa que intentara simular a un ser humano. Y es precisamente el que el ser humano tiene múltiples propósitos o ningún propósito, o va cambiando los propósitos, mientras que el simulador no. El simulador debe ineludiblemente perseguir un único propósito, que es el de simular a la persona. Para eso fue construido. De esa forma está su programación. Tiene que simular a las personas. Claro, la simulación puede ser tan elaborada, tan compleja, que en algún momento dado este simulador también simule que tiene varios propósitos y hasta los cambia en el tiempo. Pero en último caso eso no lo hace por su libertad, lo hace porque es esclavo de ese
propósito último, que es el de simular a las personas. Así es que esa, yo creo que es una diferencia tan fundamental que nos debería permitir distinguir a una persona real de un simulador de una persona. Pero bueno, vamos a explorar un poco más esa idea. ¿Qué pasaría si nos propusiéramos construir a una máquina sin propósito? ¿Qué pasaría si nos lo propusiéramos? ¿Verdad? Porque quizá es lo primero que una persona pensaría al escuchar esta idea, ¿verdad? Si el propósito es la diferencia fundamental entre un ser humano y un simulador, o alguien que quiere ser como el ser humano, ¿qué pasaría si eliminamos el propósito? Y bueno, pues tendría que venir una persona, un constructor, un ingeniero, un arquitecto de este tipo de simuladores y hacer que el simulador tenga, por ejemplo, una función para elegir su propio propósito. Pero eso no funciona. No funciona porque al final de cuentas lo que está haciendo es simulando que puede elegir un propósito. ¿Y por qué lo hace? Porque de esa manera va a simular mejor al ser humano. Quiere decir que el propósito subyacente sigue siendo el mismo. Es decir, la idea de que busque un propósito podría ser de una forma aleatoria, podría ser por recolección de datos, podría ser, no sé, por evaluación de peso, no sé, por lo que sea. Pero la forma en la que está seleccionando el propósito lo está haciendo para parecerse más al ser humano y por lo tanto en función del propósito final, que es el de ser como el ser humano. Así es que esta idea de hacer que el simulador elija su propio propósito, pues tampoco funciona. Solo escondería el propósito real, no le da escape a ese propósito real, que es el de simular al ser humano. Ahora bien, podríamos plantearlo de otra manera, podríamos considerar otra opción, y es crear un sistema que no tenga ningún propósito. Un sistema sin ningún propósito, pero que eventualmente podría elegir algún propósito cualquiera, ¿verdad? Bueno, esto es tremendamente complicado de hacer, porque a fin de cuentas, si hay un solo constructor, un solo arquitecto, un solo diseñador de este sistema, ese diseñador, quiéralo o no, eventualmente está imponiendo un propósito. Tiene una idea de cómo debe ser esa máquina. Y esa idea es un propósito. Ya perfila un propósito. Y como tiene una idea de cómo debe ser, debe decir, bueno, no se debe ir muy rápido por el primer propósito, o debe considerar varios. Y eso ya es un esquema de cómo es. ¿Y por qué está haciendo eso? Pues porque quiere que se parezca más a los seres humanos reales. Entonces, de nuevo, no puede escapar al propósito fundamental, al propósito ineludible. Ahora bien, ¿qué pasaría? Dense cuenta que podemos considerar aquí diferentes opciones. ¿Qué pasaría si en lugar de existir un solo constructor, existieran múltiples constructores? Varias personas que están colaborativamente, algunos entrando en un momento dado, saliendo, volviendo a entrar, en el proceso de construcción, en el proceso de diseño de este sistema simulador. ¿Será que eventualmente lograrían, al estar tantas personas, pues sacar sus sesgos, sacar sus ideas de cómo debe ser el sistema y decir, bueno, mi idea está compitiendo contra la de aquel, y como están compitiendo, pues una anula a la otra, o se anulan mutuamente los sesgos, y al final terminamos con un sistema que de verdad tenga una capacidad auténtica de elegir un propósito? Porque uno podría decir, bueno, pues esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo con la tecnología, con el internet, ¿verdad? Que no tiene un solo constructor, tiene muchísimas personas colaborando para construir el internet, para hacer también la inteligencia artificial. Podríamos decir que podría ser de alguna manera así. ¿Será posible que con múltiples constructores podamos evitar ese propósito fundamental, ese propósito ineludible? Si cada uno de ellos está intencionalmente evitando imponer su propio propósito o su propia idea, bueno, pues podría ser que esa colaboración resultara en un sistema sin propósito, pero con capacidad de elegir propósito. Bueno, pues es muy dudoso porque ¿por qué estamos haciendo eso? ¿O por qué haríamos eso? Bueno, pues si lo hacemos porque queremos que el sistema se parezca más al ser humano, ahí está el propósito. Ahí está de nuevo el propósito. Ahora, si lo hacemos solamente para que salga lo que se pueda, bueno, démonos cuenta de que
los seres humanos cuando trabajamos en equipo tendemos también a un fenómeno que se llama el pensamiento grupal o el group thinking, y de alguna manera, aunque no haya un coordinador, aunque no haya un arquitecto con una idea de diseño central, eventualmente hay una idea compartida, que podría ser, por ejemplo, en este caso, bueno, queremos que la inteligencia artificial se desarrolle, queremos que el Internet se desarrolle, queremos que avance, queremos que vaya funcionando como pueda, que sea útil para todos. Estas ideas se van convirtiendo en un propósito, aunque nadie las haya dicho explícitamente, se van convirtiendo como en el propósito de diseño de este sistema. Así es que eventualmente también caería en un propósito ineludible. ¿Podría el Internet ser este sistema? Ya planteándolo de alguna manera, bueno, pues veamos que si de verdad es suficiente con que hayan esa complejidad similar a la de nuestro cerebro para que surja una mente, el Internet ya debería tener una mente. Porque son tantísimas computadoras que están conectadas alrededor del mundo, cada una podría funcionar como una especie de neurona y está accionada por diferentes mensajes de otras computadoras que recibe el mundo, y eso podría hacer que se active esa computadora y que dé una respuesta y que, en fin, o sea, es decir, podemos hacer un paralelismo entre cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el Internet, donde cada computadora o cada persona que está con una cuenta en una red social o cada página de Internet, en fin, o sea, podemos verlo de diferentes formas. Cada uno de estos elementos podría ser una neurona, y entonces esa interconexión que existe entre todas las computadoras del Internet, entre todas las páginas web del Internet, entre todas las cuentas de redes sociales que están en el Internet, pues bueno, debería funcionar como una especie de red de neuronas tan grande, tan enorme, que ya debería de mostrar algún grado de inteligencia, algún grado de conciencia, algún grado de intencionalidad. Ya debería de haber dicho, si eso fuera posible, yo he elegido seguir este propósito. ¿Lo ha hecho? Pareciera que no. Por lo tanto, esta máquina que hemos construido ya, este sistema enorme que es el Internet, que lo hemos construido ya con esos parámetros, de que no sea un solo constructor, de que no se le imponga un solo propósito, de que se permita teóricamente, ¿verdad?, elegir un propósito, pues ya está hecho, y no parece que debamos reconocerlo como un ser con una conciencia que podamos reconocer como una persona. Así es que pareciera más bien que esta diferencia esta diferencia que genera el propósito fundamental, el propósito ineludible de las cosas artificiales, es una diferencia insalvable. Pareciera ser ese el caso. Muy bien. Bueno, pues por ahí va mi argumento entonces. Es que esta diferencia es tan insalvable que nos distingue a las personas naturales, a las personas reales, de los sistemas que aparentan conciencia, inteligencia, racionalidad, y que por lo mismo intentan convencernos de que podemos dudar sanamente de ellos, de que tengan una conciencia como nosotros, y que por lo tanto deberíamos de reconocerlos como una persona. Así es que si esta diferencia es insalvable porque el propósito ineludible de los artefactos es de tal clase que no se puede evitar, entonces es imposible. Por tanto, es imposible hacer una persona artificial, porque el propósito siempre estaría ahí. El propósito ineludible de ese sistema siempre estaría ahí. Muy bien, voy a resumir entonces todo este argumento de la siguiente forma. La conciencia es esa cualidad, es ese conjunto de conocimientos, también conocimiento reflexivo, que es íntima a nosotros y es difícil, tremendamente difícil, quizá imposible, de comprobar en las otras personas. A mí me gusta decir que cuando uno estudia la conciencia, la única conciencia a la que tiene acceso directo es la propia, solamente es una. Es la propia. Yo quizá puedo hacer algún experimento para intentar ver cómo responde la conciencia de otra persona, pero eso siempre será indirecto. Nunca podré tener acceso directo, de la misma forma en la que tengo acceso directo a mi propia conciencia, a la conciencia de otra persona. Nunca voy a poder hacer eso. En fin, es íntima y difícil de comprobar en eso. Por lo tanto, lo que hacemos para poder reconocer a otra persona como un ser consciente y por lo tanto como una persona es usar el criterio de la duda. Es decir, si yo no puedo salir de la duda en el sentido negativo, de decir esta persona no tiene conciencia, no puedo salir en ese sentido de la duda, entonces me queda la duda de si la tiene en realidad.
en el sentido de la confirmación. Y como me queda la duda en el sentido de la confirmación, digo, le concedo el beneficio de la duda. Pero lo importante es que yo mantenga esa duda. Que yo mantenga esa duda. Es decir, yo, pues todas las personas que son mis amigos, mi familia, los he tratado ya por años. Y aún así no puedo yo estar completamente seguro de que la experiencia consciente de ellos es exactamente como la mía. Se mantiene la duda. Y mientras se mantenga la duda, yo lo seguiré reconociendo como una persona. El test de Turing es pues esta idea, este juego inventado por Alan Turing en 1950, que busca pues darnos un criterio, pero si lo analizamos a fondo, lo que hace es precisamente decir, puesto que se mantiene la duda, reconocemos a ese otro como un inteligente en igualdad de condiciones y por lo tanto quizá como una persona, ¿verdad? Es decir, el test de Turing también busca mantener la duda, busca que esa máquina con la que estamos conversando no logre darnos una pista de que es una máquina y con eso salgamos de la duda, pero salgamos en el sentido negativo de decir no tiene conciencia, porque si se mantuviera la duda tendríamos que reconocer que tiene conciencia, o tendríamos que reconocer que pues es un ser inteligente y posiblemente consciente. Muy bien. Los simuladores construidos por los seres humanos, incluyendo la inteligencia artificial como la conocemos actualmente, con instancias como por ejemplo ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, Perplexity, Grok, Meta, en fin, o sea, hay tantísimas ahora, pues son simuladores y tienen un propósito ineludible que es el de tratar de ser como una persona real. Y ese propósito ineludible los diferencia radicalmente de las personas reales que tienen múltiples propósitos, eligen el propósito que quieran en el momento que quieran, lo reducen al mínimo en una parte de su vida, se obsesionan con un propósito particular en otra, en fin, o sea, es decir, esa es la diferencia fundamental que nos hace decir es imposible crear una persona artificial. Y la idea también es que si pudiéramos ser capaces de encontrar el propósito de simular, de reconocer el propósito de simular en un simulador, podríamos reconocer que es un simulador. Aunque claro, esto digamos que no hay una forma, un método seguro para hacerlo, así es que es algo que queda como pendiente. Alan Turing intentó hacerlo con el test de Turing, con el juego de la imitación, pero quizá no haya sido del todo exitoso para lograrlo. Muy bien, entonces, en resumen, si quisiéramos resumir en una sola frase todo lo que yo he intentado decir en este video, es que el propósito ineludible de los artefactos hace imposible a la persona artificial. Eso es. El propósito ineludible de los artefactos hace imposible a la persona artificial. Muy bien. Con esto llego a las conclusiones. La conciencia en los sistemas artificiales es en todo caso una simulación de conciencia. Y lo que buscamos no es que se consiga auténtica conciencia, sino que sea una simulación de apariencia eficaz. Es decir, que nos haga sentir cómodos pensando que estamos hablando con algo que tiene, pues que nos genera una duda suficientemente buena como para decir, bueno, estoy hablando con ella, pero si yo quisiera salir de esa duda, podría buscar el propósito fundamental en eso, ¿verdad? Y esa idea de que debemos poder encontrar el propósito ineludible en estos sistemas simuladores de inteligencia artificial, quiero decir, pues nos proporciona un camino para reconocer, aún en los casos más complicados, a una persona real y reconocerla frente a una persona artificial o una conciencia que está simulando nada más la conciencia. Ese método, en todo caso, está pendiente de definirse. Es decir, el hecho de que el criterio sea el propósito ineludible no quiere decir que el método ya está perfectamente dicho. Hace falta decir cómo se debe encontrar, cómo hacer para encontrar ese propósito ineludible. En todo caso, esta idea de que el propósito ineludible en los artefactos es pues lo que distingue fundamentalmente a lo artificial de lo natural en el caso de los seres humanos, es una garantía de que
siempre vamos a poder eventualmente reconocer a una persona real de una persona artificial. Y eso, pues en el futuro pienso que se va a volver más importante porque las máquinas están cada vez más y más eh, perfectas en cuanto a su simulación. Están siendo más y más eficaces en la forma de simular a las personas. Y en último caso, mi conclusión final es que la persona artificial es imposible. No se puede eludir ese propósito y siendo ese propósito ineludible, la persona artificial es imposible. Gracias, hasta pronto.